Inhabilitar o no inhabilitar al candidato del MAS, proscribir al partido, eliminar su personería jurídica es el debate. Hay posiciones como la de Luis Eduardo Siles Salinas, que la vamos a leer. Él es dirigente del Movimiento Nacionalista Revolucionario. Ha tuiteado lo siguiente, lo vamos a tener hoy después de Juan Claudio Lechín. Dice Luis Eduardo Siles: los que proponen anular personería de todo el MAS son tan racionales como los que llaman a la guerra civil. Caminos cuyas consecuencias pueden ser gravísimas. Delitos los cometen personas, no organizaciones. Hay un sector de la población que no se siente representado fuera del MAS. Con este tuit quiero saludar a Juan Claudio Lechín, que está en Lima, Perú, otro país que sufre mucho con la pandemia, pero bueno, ahí está también confinado Juan Claudio, aislado, protegiéndose. Buen día, Juan Claudio, ¿qué tal? Buen día, Tufi, muchas gracias por tu invitación. Bueno, Juan Claudio, quisiera preguntarte, desde que se fue Evo Morales y antes quizás, has estado planteando que hay que proscribir al MAS, que hay que eliminar del escenario político nacional al MAS. Hay quienes creen que esa es una posición que puede más bien generar una radicalización del MAS, inclusive para que quienes finalmente no estén insertados en la política luego se opten por otras vías más violentas. ¿Cuál es tu criterio en relación a ese tema? Si nos lo puedes explicar, ¿por qué crees que se debe proscribir al MAS? Yo estuve en tu programa el año pasado, a fines del año pasado, cuando huyó Evo Morales, producto de la desobediencia civil generalizada. Y yo en ese momento aseguraba, como hoy, que el MAS había que proscribirlo porque es un grupo delincuencial. No lo digo ahora, lo dije en el 2008 en varios programas de Juan Carlos Arana. Hay testimonios más que suficientes de su participación en narcotráfico, de planear asesinatos, de planear la destrucción del sistema político. Apresaron, persiguieron, hicieron judicialización de la política para sacar a los oponentes políticos del sistema. Es el caso del Bombón, es el caso del prefecto de Tarija, es el caso de Leopoldo López. O sea, vamos a gastar el programa mencionando casos. O sea, es una lista de acciones delincuenciales para eliminar el sistema político. Eso en cuanto a la estructura democrática. Ya desde el año 2008 yo le denuncié a Salvador Romero que estaban haciendo carnetización duplicado y triplicado en las zonas donde tenían votación. Se lo hice saber a Salvador cuando todavía era presidente de la Corte en el año 2007. Salvador, obviamente, con el estilo que él tiene, me dijo que qué interesante que se iba a investigar. El caso siguió con Jimena Costa y Oscar Lazarte, que hicieron amplias, largas, profundas, demostrativas denuncias de falsificación del registro, del padrón electoral, de identificación boliviana. O sea, los crímenes del MAS y de Morales, lo único que hacen es amontonarse. Ahora, ¿cuál es el arte de esta agrupación política? Ni que mencionar que en aquella época dije que estaba Marcos Calarcá, del directorio de la FARC, en el Chapare, en el año 2007. Han pasado 13 años. ¿A quién le ha interesado que Marcos Calarcá de la FARC ha infligido 350.000 muertos en Colombia? Más de 250.000 de gente. Y nosotros no somos capaces de levantar la cabeza y de mirar alrededor para proteger el país. Y por supuesto, ¿dónde está el arte de la gran habilidad técnica de este socialismo del siglo XXI, de lo cual Morales es un... No sé cómo sacar estos ruidos, pero bueno, esperemos que no siga molestando. Sí, está escuchándose, sí, Juan Claudio, se escucha sí, bien. Sí. No sé, ok, porque hay unos ruiditos que entran, ¿no? Esos ruiditos del clean, pero entonces decía
que Evo Morales es en realidad un monigote del socialismo del siglo XXI y no es un actor, ¿verdad? Recibía lo que le decía Chávez, permitió que entraran cubanos y venezolanos a la ocupación del país, dio concesiones a los chinos, compró satélites, robó 60,000 millones de dólares, o sea, estamos ante un hecho criminal. Yo vivo en el exterior, me debería importar poco el país, me importa por razones ideológicas, patrióticas, sobre todo. Y voy a vivir el resto, por lo que se ve, por los trabajos que desempeño, que voy a vivir afuera mucho tiempo más. Entonces me preocupa el país en el alma, no tengo intereses, no quiero mañana que haya elecciones para yo subir a la presidencia, no estoy desesperado babeando por el poder y por eso quiero descalificar al gobierno de Turquía. ¿Tampoco estás patrocinando ninguna candidatura o sí? No, tampoco estoy ¿Estás cerca de alguna? No, estoy cerca, yo quisiera, y este es mi deseo, sería mi deseo, estar cerca de ayudar a la apertura del espacio democrático. Para mí lo importante es que la democracia retorne. Sí. Ideológicamente, Juan Claudio, ideológicamente, tu papá ha sido el líder histórico de la Central Obrera Boliviana. ¿Vos te definís como de izquierda, derecha o de qué posición ideológica? Yo la verdad que esas posiciones ideológicas me parece que han sido subvertidas y creo que es una buena ocasión para hablar de ellas. El MAS ha desplazado el centro hacia la ultraizquierda, Tupi. Entonces, cuando hoy hablan de radicalizar, es porque uno quiere el centro. Cuando uno propone el centro, ellos hablan de que estás radicalizando. Pero claro que estás radicalizando, porque ellos han llevado el centro hacia la ultraizquierda. O sea, a partir de eso, todo es derecha. Todo el que propone el centro, todo el que propone la mesura, todo el que propugna la ley, todo el que propugna el castigo a los delincuentes, el apresamiento de los rateros, está en la ultraderecha, porque ellos han ideológicamente desplazado el centro hacia la ultraizquierda. Entonces, toda la opinión está con esa cuadriculación pésima, falsa. Entonces, ahí nos tienen metidos porque durante 14 años han trabajado psicológicamente al pueblo boliviano. Tanto lo han trabajado que hay gente que defiende al MAS. Tanto lo han trabajado. Te voy a preguntar, ¿por qué defiendes eliminar la sigla, la personería jurídica del MAS, cuando hay gente que cree que si se lo hace, se estaría negando a un pedazo de la militancia del país que piensa o defiende ese partido, independientemente de los errores o delitos que puedan haber cometido algunos de sus líderes? Eso es lo que dice Luis Eduardo Siles Salinas, por ejemplo, también, que hacer eso implicaría eliminar un pedazo del país, políticamente hablando, y generar las condiciones para que se torne en un movimiento más bien violento fuera del sistema democrático. Sí, es un interesante criterio, sin duda alguna, y lo he escuchado en varias oportunidades. Y es un criterio que existió en la política siempre, ¿verdad? Cuando proponían eliminar a Hitler y a su partido porque eran unos delincuentes, hubo gente que dijo, ¿por qué si representa una parte importante de Alemania? El problema no es ese, el problema es la ley. Ciertamente el MAS representa un sector que necesita representación. Pero, ¿por qué tiene que ser un partido delincuencial? Antes la COP de Juan Lechín Oquendo representaba ese sector. Pero esa COP trajo la democracia a Bolivia. Esa COP fue la que trajo la democracia cuando la huelga de hambre de las mujeres mineras en el 78. Esa COP trajo la democracia cuando en las libertades y garantías, cuando apoya el golpe de Torres en detrimento de los golpes anteriores. Esa COP facilita la democracia, el retorno de la democracia en el año 82. Esa COP genera ciudadanía. No es una representatividad que genera narcotráfico. Y es el mismo pueblo, solamente que representado por otra unidad.
Ese mismo pueblo en su momento también se hizo representar por Palenque, que en lugar de generarles narcotráfico, en lugar de usarlos como ganado para ir a romper en Santa Cruz o en Porvenir, matar gente, o en Cochabamba, machetear al niño Urresti, Palenque condujo a un mejoramiento de las condiciones, los lentes, en condiciones prácticas, más allá de lo que opinemos de él políticamente. Entonces, esa colectividad, ¿por qué tenemos que preservarle? ¿Por qué tenemos que dejarle que un grupo delincuencial que está en contra de la ley en todos los aspectos sea su representante? Porque hay que disculparle los crímenes porque representa al pueblo. Yo creo que es un error para encauzar a toda la sociedad hacia el desastre. Porque el siguiente paso que va a dar... Sí, adelante tú. Perdón. Te iba a preguntar, está explicada tu posición, tu argumento para la inhabilitación de la candidatura o la proscripción del MAS. Te iba a preguntar por la propuesta que has lanzado, elecciones en el 2021. Sí. ¿Cuánto puede alimentar también lo que se critica de otro lado, una posible prórroga del actual gobierno de transición que está siendo muy criticado por la gestión de la transición misma? Obviamente que en tu argumento está interesante y es ideal montar una estructura transparente para las elecciones, darse el tiempo correspondiente, y la pusiste en Twitter esta semana. Dice: retrasar un año las elecciones es tu propuesta, tener en orden padrón y legislación, campaña de los candidatos, jurados electorales sin riesgo mortal y pandemia controlada. Con la tiranía había urgencia electoral, ahora tenemos libertad, no hay apuro. Bueno, escenario ideal, deseable tal vez, pero quizás no posible desde la perspectiva de la crisis política y que se vive en este momento combinada con la pandemia. Hay quienes dicen que hacerlo sería postergar más tiempo, sería aumentar el desgaste y la crisis política. ¿Cómo puedes un poquito justificar esta posición, Juan Claudio, que está en el Twitter? Sí. Lo primero que nos tenemos que preguntar a los bolivianos es ¿qué queremos? Si no sabemos qué queremos, va a llegar cualquier cosa. Hay que tener claro qué queremos. Si queremos la democracia es un sistema complejo. Y por eso es tan frágil, porque es un sistema de balances permanentes. La democracia no es ir al voto, porque también en las dictaduras y en las monarquías se iba al voto. Los príncipes electores elegían a emperadores y monarcas. Lo que se busca en una democracia es que la elección del ciudadano sea transparente. De tal manera, queremos ir al voto desesperados para que suba ¿quién? ¿La desesperación política de turno? ¿O queremos estructurar una democracia? Nos preocupa más Está interesante, pero ¿qué piensas de quienes creen que el gobierno de transición ha acelerado más todavía o profundizado la crisis por una mala gestión y que se puede tener temor a que se alargue y se prorrogue? Sí, mira, primero lo que hay que ver es si es más importante la crisis humanitaria o la crisis política. Si la crisis humanitaria es más importante, hay que postergar las elecciones. Si la crisis política es más importante, no importa, que vayan pues a morir, como dice Carlos Valverde, mandaremos a nuestros hijos a ver cuál muere, ¿no? O sea, es una absoluta irresponsabilidad usar un evento electoral para siquiera contemplar la posibilidad remota de matar gente. Es una absoluta irresponsabilidad antidemocrática, y alguien que opina así debería ser condenado absolutamente, porque no merece estar dentro de una democracia alguien que dice, bueno, no importa que mueran algunos, digamos, ¿no? Y que se protejan, y si no se protegen, si cometieron un error, se mueren. Eso no es una manera de llevar adelante un país con responsabilidad, ¿no? En tu línea fue muy interesante lo que ha dicho Jerjes Justiniano padre, el viejo líder socialista de Santa Cruz y amigo personal de Evo Morales. Por eso que sorprende su posición, que la ha expresado en una entrevista que le ha dado a un medio digital acá, Urbe. Dice Jerjes Justiniano: por el momento que vive Bolivia, las elecciones pueden agravar la crisis. Dice que la crisis no van a solucionar
la situación, y él plantea un gobierno de unidad que esté todo el año, un gobierno de transición de unidad, que esté todo el año y que el próximo año recién sean las elecciones. Me parece que da una patada al tablero, considerando que, bueno, él es cercano, en su momento amigo personal de Evo Morales, y está planteando elecciones el próximo año, pero primero conformar un gobierno de unidad, dice, para manejar esta transición de crisis. ¿Qué piensas al respecto, Juan Claudio? Mira, es una posibilidad sin duda. Cuando ya entramos en la micropolítica, que no lo digo en términos despectivos, porque los goles se hacen en la microjugada en el área chica, ¿verdad? O sea, no esto cuando digo micropolítica es que es la jugada ya de implementación, el último engranaje. Me parece interesante esa y otras propuestas, pero lo que hoy estamos sufriendo, Tufi, disculpa que insista, es el fair play de la liga de fútbol, y que no entren unos matones y que te han comprado al árbitro a jugar. Entonces, hoy se juntan demasiadas cosas que no separamos. Hoy se han juntado la crisis económica después de años de bonanza. O sea, el MAS gozó de una bonanza extraordinaria, hoy hay pobreza. No hizo hospitales, hoy hay pandemia, dificilísimo de controlar. Hay crisis política y el MAS hostiga desde todas partes esa crisis política. Desde la irregularidad, desde los asaltos a cuarteles, hasta sus voceros en medios de comunicación nacional e internacional. El New York Times, el Washington Post, a través de un ruso que vive en Venezuela, diciendo que hubo golpe y no hubo fraude de parte de Evo Morales. Entonces tú ves que hay una cantidad enorme de enemigos a los cuales nosotros tenemos que contemplar y sacarlos. Porque si nosotros no peleamos, nos van a comer la democracia. No vamos a llegar a la democracia sin pelear. Al que tiene miedo de que el MAS que se subleve, hay que pelear para ganar lo que uno quiere y devolver el país, encarrilar el país de nuevo, está descarrilado, al riel de la democracia. Hay que pelear. Juan Claudio, gracias por acompañarnos. Te voy a mostrar me ha llegado un mensajito interesante. Dice, buen ideólogo Juan Claudio, de un oyente, ¿no? Buen ideólogo Juan Claudio Lechín, debería armar un partido político para que nos ayude con la democracia en Bolivia. Tuto Lechín sería una buena fórmula, dice. Sí, un poco para concluir, a mí me parece que todos los del bloque democrático, incluso Mesa, que hoy tiene muy mala prensa, porque, bueno, se ha equivocado Carlos en decir algunas cosas, pero si tú lo ves, das un paso atrás, yo que vivo afuera, tú ves Camacho, Tuto, incluso Áñez, que le ha tocado un momento muy difícil y que le escrachamos con una facilidad bárbara, cuando le han tocado todas las plagas de Egipto. Saquemos esas plagas y es una señora y una mujer valiente que le ha puesto el hombro, más allá de sus errores. Todos en el sistema democrático cometemos errores. No vayamos a revisar los de Mesa, no vayamos a revisar los de Tuto, porque ahí nos armamos el descalabro. Pero si los tomamos, ese grupo democrático, Samuel Doria, es un grupo excelente, Tufi, es un grupo excelente. En una democracia ordenada, es un grupo excelente que puede liderar la democracia, con sus diferencias, peleándose, no importa, porque la democracia es diferencias y es debate y es contradicción. Pero ahí tenemos gente excepcional para llevar a cabo 20, 30, 40 años de una democracia estable que le dé felicidad a todo el pueblo boliviano. Muchas gracias, Juan Claudio, por darnos a conocer tu criterio. Vamos a volver en cualquier otra oportunidad. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Sí. Juan Claudio Lechín, escritor.